Bienvenidos al podcast de Experiencia de Cliente y Experiencia del Empleado DEC México, una iniciativa de la Asociación DEC México que aglutina marcas y organizaciones, generando una comunidad en constante evolución en torno a un propósito común: poner a las personas en el centro de las organizaciones a través del Human Experience. Bienvenidos al podcast de Experiencia del Cliente, el espacio de DEC México dedicado a explorar cómo las organizaciones están repensando la manera en que conectan con sus clientes y sus equipos. Hoy tenemos una invitada muy especial y además una incorporación reciente a nuestra comunidad. Me acompaña Daniela Reya, que es directora general de Adobe México, empresa líder global en creatividad, en contenido, en innovación digital y que desde hace poco se ha sumado como socia a la Asociación DEC México. Daniela ha acompañado a organizaciones de múltiples industrias en procesos complejos de transformación, ayudándolas a combinar creatividad, datos e inteligencia artificial para construir experiencias más relevantes, más humanas y más eficientes. Su visión sobre el rol de la tecnología como habilitador y no sustituto de las relaciones es especialmente valiosa en este momento de cambios acelerados por nuestra industria. Daniela, es un gusto enorme recibirte y tener esta conversación contigo. Muchas gracias, Marta. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar por aquí y pues nada, muy buen día y buen día a todos. Muchas gracias. Daniela, comenzamos con una pregunta que tiene que ver con tu trayectoria, ¿no? En tu trayectoria has acompañado a organizaciones en procesos complejos de transformación digital y de creatividad asistida por tecnología. ¿Cómo resumirías tu enfoque personal en la experiencia de cliente y la experiencia de empleado? Sí, claro. Mira, lo que nosotros hemos visto desde Adobe es que hoy la forma en la que las empresas van a lograr ese crecimiento esperado y esa diferenciación, incluso esa ventaja competitiva, tiene que ver con la manera en la que generan esas experiencias entre ellos como marca, cada compañía, y los clientes, ¿verdad? Esa personalización es la que las va a llevar a esa diferenciación y a esa ventaja competitiva en el mercado. Al mismo tiempo, los empleados que forman parte de esa compañía también van a reflejar la forma en la que hoy llevan a cabo ese trabajo para transmitirlo también de esa manera a los clientes. En verdad, la experiencia de cliente es lo que hoy nos va a llevar a ese siguiente nivel, cómo conectamos como marcas emocionalmente con los clientes, de tal forma que no tengamos relaciones transaccionales, sino mucho más emocionales. Creemos que ahí es donde está la verdadera diferenciación, Marta. Claro, sí, es muy interesante lo que dices, que o sea, la experiencia al final no solamente se construye con herramientas, ¿no? Sino que se construye precisamente entendiendo profundamente a las personas, a las emociones, que son lo que mueven a las personas. Es muy valioso como lo pones en el centro, ¿no? De la conversación. La estrategia, entiendo que la estrategia de CX y de UX de Adobe es básicamente la misma, ¿no? En esa misma línea, ¿no? Sabemos que es un referente global en creatividad y en datos. ¿Cómo describirías su estrategia para elevar la experiencia de cliente y de empleado, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, Adobe mucha gente la conoce por nuestra suite y nuestras herramientas de creatividad, ¿verdad? Mucho más por las soluciones de diseño, ¿verdad? Y estas como Photoshop, InDesign, todas estas soluciones que usan ya muchos equipos creativos y que también nosotros como individuos ya utilizamos. Y bueno, pues Adobe desde su fundación hace poco más de 40 años inició como estas soluciones, incluso en software físico, comercializado a través de terceros, ¿verdad? Y muy enfocado en creatividad, como decía ya. Hemos evolucionado hasta ser ahora líderes globales, tanto en software creativo como en soluciones digitales. Y ahí es donde nosotros integramos la visión en las diferentes, le llamamos nubes, ¿verdad? Tenemos tres nubes: la nube creativa, la nube de documentos y la nube de experiencia. La forma en la que nosotros ayudamos a nuestros clientes es integrando los beneficios
de cada una de estas nubes para ayudarlos a conectar y a mejorar ese engagement con sus clientes. Adobe ha evolucionado, como decía, desde ese modelo de software físico hasta llegar al modelo de suscripción. Y ahí es donde Adobe empieza su propia transformación digital, por ahí del año 2012. Esa transformación digital donde buscamos entender mejor a los clientes finales. Si bien eh, el negocio creativo para Adobe hoy es el más importante, nosotros echamos mano de estas soluciones, tanto del mercado como las que hemos ido desarrollando al paso de los años. Y nosotros como cliente cero fuimos conociendo mejor a nuestros clientes finales en adobe.com. Y hoy nosotros, después de ser ese cliente cero, hemos ayudado a nuestros propios clientes a mejorar esa personalización, a mejorar ese engagement, esa conexión y esa interacción con sus propios clientes, con los clientes finales. Así es como surge esta nube de experiencia, la tercera nube que decía yo, de Experience Cloud, donde la estrategia de Adobe es precisamente empoderar a las organizaciones para crear experiencias personalizadas, para entender mejor a sus clientes y para ser capaces de actuar en tiempo real. Entonces, el foco de Adobe siempre ha sido el tema de conectar, entender mejor a los clientes y ser capaces de actuar y de mejorar esas experiencias, de tener el contexto de lo que está pasando en la vida de ese cliente final para poder entregarle ese contenido relevante en cada uno de los diferentes canales, los diferentes formatos y de esos puntos de interacción entre marca y cliente. Muy bien, lo que compartes refleja muy bien esa convergencia que comentábamos, ¿no? Entre creatividad, datos, tecnología. Y además que es un enfoque, una convergencia que defendemos mucho precisamente desde DEC México, ¿no? Estupendo. Danila, desde tu perspectiva, ¿qué tendencias moverán realmente la aguja de experiencia de cliente y experiencia de empleado en este futuro próximo? Sí, mira, veo tres principales prioridades. Por un lado, el tema de inteligencia artificial agéntica, que es algo que si bien hemos escuchado y hemos usado desde hace ya un tiempo, hoy ha cobrado mucho más relevancia y está en tendencia, por supuesto, no solo a nivel individuo, sino por supuesto a nivel corporaciones. En segundo lugar, te diría la personalización a escala para verdaderamente alcanzar el crecimiento y la diferenciación en el mercado que hoy se espera. Y por último, todo lo que tiene que ver con el contenido, toda la creación y gestión de ese contenido de una manera inteligente, de tal forma que no sea un cuello de botella. Entonces, hablando de la inteligencia artificial agéntica, hoy me parece que es lo que redefine la experiencia del cliente y me parece que hoy es la mayor evolución que estamos experimentando. Venimos de identificar a la inteligencia artificial como un asistente o como una ayuda para hacer cierta automatización, cuando en realidad la inteligencia artificial agéntica, todos estos agentes, nos llevan más a una autonomía y a un actuar con propósito. Ya a nivel clientes estamos esperando interactuar con las marcas a un nivel conversacional. Ya no esperamos solamente una respuesta, sino una conversación. Eh, y bueno, sobre esa línea, eh, en Adobe lo que combinamos es ese DNA creativo con el tema de los datos para entregar esa experiencia inteligente y esa hiperpersonalización. Hemos hablado también desde hace mucho tiempo de personalización, pero cuando realmente hablamos de hiperpersonalización es cuando una empresa pone en el centro al cliente. Y creo que eso se dice fácil, pero en realidad requiere un cambio no solo, por supuesto, no es solo tecnología, tiene que ver mucho con procesos, con equipos, con las personas, ¿no?
poner al cliente en el centro, por supuesto con la inteligencia artificial como una ayuda, pero realmente con la persona al centro. Hablando sobre la segunda prioridad que mencionaba, que tiene que ver con la personalización, eh, hoy creo que como clientes lo que estamos esperando es que cada interacción responda al momento de vida que estamos viviendo, ¿verdad? Si a lo mejor soy una mamá reciente, pues estoy haciendo ciertas compras en ciertos canales, incluso en ciertos momentos del día o de la noche. Y yo esperaría que la marca con la que estoy interactuando, de cualquier industria, que da igual, me vaya conociendo y vaya teniendo ese contexto mío. Al final, cada acción, cada momento en el que yo interactúo con la marca es una señal viva de lo que está pasando conmigo en ese momento. Y cuando una marca ejecuta realmente la personalización, no es solamente que cuando me manda un correo el banco me diga hola Danila o que diga mi nombre, ¿verdad? Tiene que ver mucho más con esa capacidad de escuchar, de escuchar lo que está pasando conmigo, de escuchar cómo a lo mejor tuve una mala interacción en un call center o en una red social, publiqué algo no necesariamente positivo o sí muy positivo, y qué tan capaces son las marcas de actuar en consecuencia y en tiempo real o cercano a tiempo real. Ser capaces de traducir esas señales en un contenido relevante. Al final, podremos llegar a ese punto donde las marcas conozcan a ese cliente de manera incluso personal, no como un segmento, sino como una persona. Pero a lo mejor el contenido no está listo para escalar y para ser personalizado para ese segmento, para esa persona, para los diferentes formatos o en los diferentes canales, ¿no? Y es ahí donde es muy importante, me parece, empatar, por un lado, la agenda que tiene la marca con la agenda que tiene el cliente. En la medida que seamos capaces de lograr ese balance entre ambas, es cuando seremos capaces de orquestar todas esas conversaciones y que sean verdaderamente significativas. Y bueno, esa tercera prioridad que tiene que ver con esa cadena de suministro de contenido, vemos que cada vez hay mucho más contenido, ¿verdad? Y no se diga ahora, por supuesto, con todas las redes sociales y toda la digitalización que está ocurriendo, hay una gran cantidad de contenido disponible, pero también las empresas tienen que optimizar costos y también llegar en un menor tiempo a esos clientes, ser muy ágiles para llegar con ese mensaje relevante y contextual al momento de contactar al cliente. Y aquí es donde también juega un rol clave la inteligencia artificial generativa, ¿no? Sabemos que son muchos equipos dentro de una organización los que tienen que ver con el contenido, ya sea para planearlo, crear ese contenido, entregarlo, incluso analizarlo de regreso y ver cómo se comportó cada contenido en los diferentes canales y momentos. Y entonces ahí es donde creo que está la relevancia y las tendencias para los siguientes meses y años, ¿verdad? En esos temas. Sí, sin duda. Fíjate, Daniela, lo que describes, o sea, lo que comentas al final es que está mostrando esa evolución clara del mercado, ¿no? O sea, la inteligencia artificial deja de ser una novedad y empieza a ser una infraestructura, ¿no? Y cuando la tecnología, pues al final se combina con gobernanza, con propósito y contenido inteligente, que comentabas, las organizaciones, pues al final las empresas empiezan a ver el impacto real. Son justamente esos pilares los que nosotros desde DEC estamos viendo madurar precisamente en la región. Uh-huh. Danila, ¿qué distingue hoy a la TAN en términos de experiencia de cliente y de experiencia de empleado? Me encanta. Mira, yo realmente estoy apasionada con la oportunidad que veo, ¿verdad? En el mercado en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, no solo en México, sino en Latinoamérica. Me parece que es un mercado que está acelerando, no estamos siguiendo.
En realidad estamos acelerando. Somos hoy consumidores cada vez más digitales, cada vez más sociales y con altas expectativas. Hoy comparamos nuestras experiencias no solo entre una sola industria, comparando competidores dentro de una sola industria, sino te diría cross, ¿verdad? Mi experiencia con un banco, mi experiencia con un retailer, en fin, hoy somos capaces de comparar y por eso la competencia está ahí de un modo tan relevante. También sabemos que en Latinoamérica el canal físico sigue siendo muy importante. Por supuesto, la digitalización es cada vez mayor y estamos llegando a ese punto muy relevante en adopción digital, pero el canal físico sigue siendo muy importante todavía, a diferencia de otros mercados, como Estados Unidos, por ejemplo. Pero realmente me parece que las marcas y las empresas, las compañías exitosas en Latinoamérica serán las que logren integrar el canal físico con el canal digital de una manera fluida y consistente, ¿no? Que las experiencias sean continuas. Si yo a lo mejor voy a una sucursal, pero a lo mejor estoy a una sucursal de banco, pero también interactúo y uso mucho el app digital, que estén comunicados, ¿verdad? Del lado del banco en este caso, para que sepan qué es lo que está pasando conmigo en los diferentes canales y momentos. Entonces, creo que la oportunidad principal está en orquestar esa experiencia completa, ¿verdad? Em, Creo que el diferencial estará cuando la relación deje de ser transaccional, como decíamos, y se vuelva mucho más emocional. Que en Latinoamérica logremos tener esa cercanía, que se tengan esas experiencias mucho más humanas y auténticas, que al final representará una mejora en los índices de lealtad, de engagement y de customer lifetime value. Sí, sin duda. O sea, esa integración que comentabas es fundamental entre el canal. Sí que es cierto, el canal físico tiene bueno, una trascendencia, una relevancia en la TAM muy particular, pero cada vez la experiencia se está ampliando y es importantísimo esa orquestación. Bueno, es que es absolutamente vital, ¿no? Yo aportaría que, fíjate, la TAM tiene una energía creativa natural, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un consumidor que empuja a las marcas a evolucionar rápido. Y esa presión se combina pues con datos, se combina si se combina también con disciplina, se convierte para mí en una oportunidad inmensa, ¿no? Es un territorio donde la innovación, pues al final no solamente es teórica, sino que es práctica y urgente. Yo añadiría esa parte, Daniela. Daniela, ¿cómo ayuda a Adobe a innovar sin caer en perfeccionismo o miedo a equivocarse? Buenísimo. Para nosotros en Adobe la innovación es algo muy importante. Realmente Adobe es una empresa que invierte mucho en investigación, en desarrollo, en todas esas soluciones que para nosotros es importante que los clientes adopten y que los lleven a ese crecimiento y a ese siguiente nivel que están esperando. Pero también somos muy conscientes que la innovación no solo es tecnología y que tiene mucho más que ver muchas veces con procesos y con la cultura, ¿no? Realmente la cultura es algo muy importante. Hemos hablado con clientes donde si bien ellos están en ese momento de transformación digital y de innovación, son muy conscientes que la forma de llegar ahí es, y ahí vamos al tema también de experiencia del empleado, ¿verdad? Que ellos como corporación a la interna estén estructurados y organizados de tal forma que de verdad esté, como decíamos, el cliente en el centro, que estén buscando ser empáticos con su cliente final. Y eso tiene que empezar desde dentro, ¿no? Nosotros como Adobe también, cuando interactuamos con los clientes, no interactuamos en silos o con una determinada área en particular, sino que provocamos esas conversaciones interdisciplinarias entre equipos, que marketing logre tener esa conversación e interacción con tecnología,
con los equipos de datos, con los equipos de contenido, los equipos creativos, porque al final lo que estamos buscando es resolver un problema de negocio o abordar una prioridad de la compañía. Y eso no se resuelve solamente con trabajar con un equipo o con un área, sino provocando esas conversaciones entre ellos de tal forma que se rompan esos silos y que haya una conversación. Eh, Buscamos acompañar a nuestros clientes a evolucionar en esa manera de trabajar, ¿no? Eh, Importante también, cuando una empresa, lo hablábamos también con este cliente, cuando una empresa está enfocada en producto, ¿no? Lo cual está bien, la innovación estará únicamente enfocada en el producto. Pero cuando una empresa está realmente enfocada y pone al cliente final en el centro, la innovación estará enfocada en la experiencia, en cómo mejorar esa experiencia del cliente. Y claro, la preocupación de nuestros clientes hoy, que tienen ese objetivo y que tienen esa claridad y ese norte, es cómo modificar esa cultura, ese modelo operativo, cómo acompañar a sus clientes con esa empatía realmente para entender esa jornada y ese recorrido y relación entre marca y cliente. Podríamos pensar también que ese esquema o esa transformación de compañía llevaría mucho tiempo, pero efectivamente, y tú lo mencionabas muy bien, Marta, lo importante es avanzar con pilotos de impacto, no esperar a tener el plan perfecto, no esperar a que el resultado sea perfecto, porque entonces iríamos a una velocidad que no es la que requiere el mercado. Lo importante es probar, es aprender y de esa manera escalar, ser muy ágiles y atrevernos a hacer esos cambios a la interna para después reflejarlo en esa experiencia con los clientes finales. Claro, claro, es que esto que dices es algo, es que es fundamental, ¿no? Porque innovar es eso, no es esperar la solución perfecta, sino avanzar pues con aprendizajes reales. Es que las organizaciones que mejor están evolucionando en CX son las que se permiten eso, experimentar, medir, corregir, escalar, al final, que se atreven, ¿no? a esa innovación y no esperando efectivamente la solución perfecta porque nos quedaríamos desfasados en las necesidades y en las demandas del consumidor cada vez más exigente, ¿no? Me parece que tu enfoque baja la innovación a la tierra y la vuelve gestionable, ¿no? Porque es así como tenemos que hacerlo. Hablemos, Danila, ¿qué acciones crean experiencias memorables? Te tenía que preguntar por las experiencias memorables. Claro, claro. Fíjate, yo creo que realmente para que podamos decir que una experiencia es memorable y diferenciada y que realmente nos importa a nosotros como clientes finales, es cuando una marca es capaz de escuchar al cliente. Cuando yo de verdad siento que la marca me conoce, que sabe por lo que estoy pasando, que me acompaña, que el servicio al cliente de verdad es un servicio, ¿verdad? Que estamos en el mismo canal, que estamos alineados en la expectativa que tenemos como clientes finales y lo que ofrece y pone en la mesa una determinada marca. También te diría que otro elemento que nos ayudaría a crear esas experiencias memorables es cuando existe esa empatía y se personaliza con una intención, cuando no formo parte de un segmento generalizado, cuando no soy o caigo en una categoría por un rango de edad o de género, sino cuando realmente soy esa persona con mis propias características y entiendo que la marca sabe quién soy, con ese perfil, con mi nombre, mi apellido y mis propias características. Otra cosa que me parece muy importante también es cuando son capaces las marcas de reaccionar y de actuar en tiempo real. ¿Qué pasaría si a lo mejor me llega una promoción para redimir un cupón en una tienda física, en un retailer,
cuando en ese momento estoy de viaje, no estoy cerca de esa tienda y a lo mejor me serviría mucho más un cupón en línea o que supieran que estoy de viaje para enviarme algún mensaje o alguna promoción diferenciada, ¿no? A lo mejor una empresa que no tiene ese enfoque en personalización y en experiencia de cliente diría, la campaña salió bien, se enviaron las promociones, se envió la campaña, pero en realidad una empresa enfocada en experiencias diría, tenía que haber sabido que esa persona estaba de viaje y hubiera podido ajustar en tiempo real esa promoción o esa campaña. Y eso es lo que haría la gran diferencia, ¿no? Creo que todos hemos tenido experiencias donde nos sentimos importantes para una marca. Otra cosa importante es, y lo hemos hecho con clientes en Adobe, clientes muy importantes también de la industria de consumo, es ayudarlos a cuidar la coherencia de marca en diferentes canales, en diferentes países, cuidar la imagen, cuidar sus estrategias de marketing para que la consistencia de marca siga ahí, ¿verdad? Eso creo que es otro elemento importante, la consistencia. Y me parece que esas experiencias memorables no se improvisan, sino que se diseñan, se orquestan y en esa medida se logran escalar. Mm. Fenomenal, sí, la verdad es que es importante. Nosotros, precisamente, es una de las visiones también, como comentas, que tenemos en DEC México, ¿no? Muy relativa también a esa necesidad de esa orquestación, ¿no? Necesaria, absolutamente necesaria. En relación a las experiencias memorables y a una estrategia, pues eso, coherente, en definitiva, ¿no? Muy bien. Danila, cuéntanos un poquito cómo visualizan el impacto de la inteligencia, de la gente de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, mira, en Adobe llevamos mucho tiempo trabajando en soluciones que incluso ya tienen embebida la inteligencia artificial. La primera patente de Adobe en relación a inteligencia artificial está ahí desde el año 2014 aproximadamente. Y las empresas de tecnología llevamos mucho tiempo trabajando y desarrollando alrededor de inteligencia artificial. Sin embargo, efectivamente, ahora hemos evolucionado hacia esa inteligencia artificial agéntica y donde nosotros buscamos ayudar a nuestros clientes es con ciertos agentes de inteligencia artificial ya hoy desarrollados con un propósito, ¿verdad? Y ahí abarcamos diferentes elementos. Ayudarlos, por ejemplo, con agentes que definan audiencias, ¿verdad? Que definan esos segmentos, ayudándolos a refinar a lo mejor ciertas listas de clientes o posibles clientes y con estos agentes de inteligencia artificial ser capaces de ajustarlos y de definirlos de una manera más acotada y más asertiva. Por otro lado, también con otros agentes más relacionados con las jornadas de los clientes, esa interacción marca-cliente, ayudarlos a definir ese recorrido del cliente, ¿verdad? Ayudar con estos agentes eh, a definirlo. Por otro lado, también a hacer a lo mejor esas recomendaciones, hacer ciertas activaciones de acuerdo al lugar en donde están esos clientes o de acuerdo a lo mejor a la hora o al momento del día en el que un cliente es más susceptible a hacer una conversión o a conectar o a realizar una compra o a eso, hacer ese engagement. Ayudar a nuestros clientes también con diferentes agentes alrededor de datos, hacer esos análisis en tiempo real para ayudar a nuestros clientes a medir el desempeño o de una campaña, de una ejecución de marketing, en fin. Hoy en Adobe contamos con varios agentes de inteligencia artificial, como te decía, con un propósito ya incluido en nuestras plataformas. También somos capaces y estamos trabajando en alianzas con agentes de terceros
para trabajar e integrarlos también y que para el cliente sea, pues eso, un trabajo encaminado a un propósito, a una necesidad de negocio y no solamente soluciones aisladas, sino que también entre proveedores seamos capaces de integrarnos para sumar en la estrategia de datos y de inteligencia artificial de nuestros clientes. Qué interesante, Daniela. Creo que hemos comentado, te quería preguntar sobre la cultura y sobre valores de Adobe, ¿no? Pero sí me gustaría relacionarlo con innovación. Me has dado muchísimas respuestas al respecto, pero no sé si quieres enfatizar algo que tenga que ver con la cultura y la innovación, Daniela. Sí, sí, claro que sí. Mira, a mí la cultura de Adobe es algo que realmente me apasiona e incluso lo preguntaba a gente cercana a mí, para que no tuviera sesgo, ¿verdad? No solamente gente de Adobe. Porque por un lado sí están nuestros valores que realmente todos conocemos. Muchas veces trabajamos en alguna compañía y pues sí, a lo mejor sabes que se tiene esa visión o esa misión, ¿verdad? De la que tanto se hablaba hace mucho tiempo, pero ¿qué tanto realmente conocemos y vivimos esos valores de la compañía? En el caso de Adobe, tenemos 4 valores principales y que son Be Genuine, Raise the Bar, Own the Outcome y Create the Future. Al final, estos valores son algo que tratamos siempre de vivir en el día a día y no es solo algo que representa una cultura que está por ahí guardada, sino que realmente es importante para nosotros y se refleja también al exterior. Tenemos clientes que nos han dicho, es que realmente cuando trabajo con ustedes sentimos que les importamos. Y eso viene, lo decíamos hace rato, desde el empleado, desde la colaboración interna. Yo veo realmente cómo la colaboración es una práctica diaria. Si hoy alguno de nosotros necesita ayuda para preparar alguna información, para ir con alguna persona, con algún cliente, realmente pedimos ayuda y colaboramos entre nosotros, es algo que pasa, ¿verdad? Y otra cosa muy interesante que veo también es la voz que se nos da a cada una de las personas que trabajamos en Adobe. Incluso cuando entrevistamos a una persona que podría trabajar en la compañía, no solo la entrevista el gerente con el que podría trabajar, sino que se generan paneles donde los posibles colaboradores hacen esas entrevistas, las preguntas, porque se cuida mucho, efectivamente, se cuida la cultura, se cuida el modo de trabajar, se cuida que las personas realmente, pues al final es nuestra vida, o sea, trabajamos ahí tantas horas, a veces nos vemos más entre nosotros que con nuestra propia familia. Lo que queremos es que esa forma de colaborar sea positiva, sea de equipo y que eso se transmita después a nuestros clientes. Se reconocen, te diría, las capacidades de cada individuo, sin importar sus características, su rol, su nada. Al final creo que hay una cultura de escuchar y de colaborar que se debe reflejar también en la interacción con nuestros clientes. Qué bueno, Daniela, eso de escuchar que detrás de las herramientas tan sofisticadas, la base sigue siendo cultural, ¿no? Al final son los valores los que definen cómo se implementa la tecnología y qué límites se respetan. Entonces, yo creo que ese enfoque es lo que hace que la innovación sea sostenible, además, y no solo un conjunto de proyectos aislados, ¿no? Sino que esa innovación lo podamos hacer de forma sostenible gracias a ese conjunto de valores. O sea, muy, eh, la verdad es que da gusto escucharlo. Bueno, Daniela, pues ahora te voy a preguntar qué motivó a Adobe integrarse recientemente en nuestra asociación en DEC México. Sí, fíjate que me parece que ahí estamos muy alineados y entendemos cuál es la importancia de contar con esa estrategia de experiencia de cliente. Creo que para nosotros es muy relevante contar con estas alianzas, Marta, porque no solo un mensaje, sino también esa cultura y hablar sobre esta relevancia que nos lleva a ese motor de no solo de crecimiento, pero sí también
de llevar al mercado en Latinoamérica, en México también particularmente, esta, esta relevancia y esta importancia de hablar sobre la persona, sobre la experiencia de los clientes. Lo decíamos ahora, no somos solo negocios, somos personas hablando con personas, interactuando entre nosotros. Y creemos que las marcas que logran conectar eso, los datos, los contenidos y los procesos en torno al cliente son las que realmente van a lograr transformar su industria. Entonces, creo que ahí estamos muy en canal DEC y Adobe en este caso. Sí, bueno, nos alegra muchísimo, Daniela, que hayan encontrado esa resonancia en nuestra comunidad. Además, nuestra visión evidentemente se pone en el centro a la persona, tanto cliente como empleado, ¿no? Y nuestra visión, pues al final, siempre ha sido crear un ecosistema donde las organizaciones puedan aprender unas de otras y así acelerar juntas, ¿no? Esto es fundamental, sobre todo a la velocidad con la que vamos, ¿no? Y bueno, que Adobe se incorpore en este momento pues nos fortalece muchísimo esta misión. Así que sí, desde luego le agradecemos muchísimo que formen parte de esta comunidad. Muy bien, pues este sería un poquito el final de nuestra plática, Danila, y por supuesto agradecerte muchísimo el tiempo que has estado con esta conversación. Ha sido la verdad, muy enriquecedora. Muchas gracias por haberlo planteado de forma tan clara, tan aterrizada, tan alineada con lo que buscamos impulsar desde DEC México, ¿no? Es una visión de experiencia basada en datos, basada en creatividad, en responsabilidad, en una tecnología, pues eso, que potencia al humano en lugar de reemplazarlo, ¿no? Así que nos entusiasma que Adobe se haya unido recientemente a nuestra comunidad, lo repito, lo reitero, y estamos seguros bueno, pues que vamos a poder construir juntos proyectos, conocimiento, perspectivas que eleven eso, que eleven el nivel de conversación sobre CSI y UX en México. Muchísimas gracias, Daniela, por acompañarnos. Gracias a ti, Marta. Es un placer y un honor para mí. En nombre de Adobe, muchas gracias por la invitación y pues que sea la primera de muchas conversaciones. Encantados y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela. Un gustazo. Te agarro el guante, como se dice en España. No sé si en México también. Te tomo la palabra. Te tomo la palabra. Pues eso, te tomo la palabra, Daniela, que ha sido un placer. Y bueno, gracias también a quienes nos escuchan. Seguiremos trayendo voces que están transformando la manera en que las organizaciones diseñan, la manera en que las organizaciones viven la experiencia de cliente y la experiencia de empleado en Latam y en el mundo. Nos encontramos en el próximo episodio del podcast de DEC México. Muchas gracias. Gracias por escuchar este capítulo de el podcast de experiencia del cliente y experiencia de empleado. Puedes encontrarnos en redes sociales como Asociación DEC México. Bienvenidos a nuestra familia.